En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Pero muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión de la cuarta temporada de Economía 1000, un espacio económico coproducido con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Empezamos un nuevo año, el 2026, cargado con muchísima información, análisis y por supuesto entrevistas de primerísima mano. Y ya le doy también la bienvenida a mi compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya también con todos los compañeros que nos dan el soporte correspondiente, tanto ahí Josema, tenemos a Mirna, Priscila, a todos los compañeros también de TV. Y desde producción ya me confirman que está en línea nuestro primer entrevistado del año de esta temporada de Economía 1000, el señor Óscar Orué. Él es director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de DENIT. ¿Cómo estamos, director? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenas, Prince, también para Ada, para el equipo y para toda la audiencia. Un placer saludarles. Muchas gracias, director, y agradecer también, como siempre, la predisposición de la DENIT para atendernos y compartir, por supuesto, con toda la audiencia lo que viene realizando este ente tan importante dentro de la estructura del Estado como ente recaudador, por supuesto. Y hay muchísimas novedades, asumo, Óscar, también de lo que pasó en el 2025, que terminó siendo una antesala de lo que es ya parte del 2026. ¿Podríamos hacer una suerte de recapitulación de cómo cerró el año pasado, director? Bueno, el año pasado cerramos con un aumento. En total se recaudó 6.400 millones de dólares, de los cuales 510 millones es un aumento. Estamos hablando de prácticamente 9% de crecimiento de lo que fue el 2025. Superando un poco de lo que incluso se contemplaba dentro del PGN 2025, director. Sí, porque en el presupuesto 2025 era 7% más el aumento y nosotros llegamos a 9%. Correcto. Entonces creo que superamos la expectativa de crecimiento y bueno, un trabajo realmente comprometido y sobre todo duro, teniendo en cuenta de que ya nos comparamos con nosotros mismos. El 2024 fue un año muy bueno, donde llegamos a un aumento de casi 1.000 millones de dólares. Entonces la base era bastante alta. A pesar de eso se pudo mejorar la recaudación. Entonces este 2025 con crecimiento y esperando que el 2026 sea en igual manera, ¿verdad? Con crecimiento también. Y mejorando también la actividad económica, que siempre es uno de los desafíos que tenemos, por sobre todo lo que es la formalización. Director, con respecto al 2025, y menciono esto como para ir obviamente caminando hacia el 2026, el tipo de cambio, el mercado cambiario, tuvo una incidencia también en la dinámica que han tenido los ingresos tributarios del ejercicio anterior, cómo se fue administrando también eso y sobre todo ese plan tan activo que realizan desde la DENIT de ir reduciendo este grupo de informales que todavía generan mucho impacto dentro de la economía. Bueno, el 2025 tuvimos una particularidad que creo que todos sabemos de que es la reducción del tipo de cambio. Eso de alguna manera nos jugó en contra, especialmente lo que es la recaudación aduanera, que ahí tuvimos un impacto de alguna manera negativo, ¿verdad? Sí. Hay que tener en cuenta que la reducción permitió de que en vez de la mayoría de los productos que se importan en dólares. Eso significa de que recibimos menos guaraníes en el 2025. Aproximadamente unos 50 millones de dólares fue el impacto mínimamente de lo que fue la reducción del tipo de cambio. Y por otro lado, creo que la eficiencia permitió de que no tengamos una caída mayor de la que se tuvo, porque si no teníamos esta reducción del tipo de cambio, yo creo que llegábamos a un 15% de aumento en total en el 2025.
También estuvo vinculado, imagino, director, aparte de la dinámica económica que se registró, sobre todo en el segundo semestre del año 2025, a este proceso de fuerte campaña que siguen empujando desde la DENIT, eso que mencionaba, ir trayendo a personas o a grupos económicos que están fuera de la formalidad. ¿Cómo va también eso dentro del plan que tienen desde la DENIT también para el 2026? Bueno, la formalización para nosotros es el camino y estamos haciendo un trabajo insistente en el nivel de formalización. En el 2025 tuvimos 93.000 contribuyentes inscriptos versus 85.000 que fue la inscripción que se hizo en el 2024, entonces superamos también el nivel de inscriptos en el registro único de contribuyentes el año pasado. La idea es llegar a 100.000 este 2026. Estamos haciendo capacitaciones, ahora justamente lanzamos todas las capacitaciones que tenemos en febrero, especialmente lo que es impuesto a la renta personal, los diferentes tipos de impuestos. Sí. Las capacitaciones son gratuitas, se hacen a través de nuestra plataforma de YouTube, en el cual van a poder acceder cualquier persona y bueno, lo importante es que, como bien mencionaba, son gratuitas y también en caso de que no puedan ver en vivo, queda grabada dentro de nuestra plataforma, entonces en cualquier hora, cualquier momento pueden visualizar esa capacitación y bueno, la idea es que siempre también estemos informando y sobre todo logrando un nivel de conocimiento que permita poder lograr la formalización que todos anhelamos. Así es que eso también vamos a estar insistiendo mucho este 2026. ¿Cuántos contribuyentes registra la DENIT a los últimos datos que tienen desde la dirección, Oscar? Bueno, los números ahora mismo, estamos hablando de estadísticas en tiempo real, son 1.000.000, casi 300.000 contribuyentes en total, de los cuales estamos hablando de que existen casi 1.150.000 activos en total, no, perdón, personas físicas estamos hablando de 1.134.000 Sí. y personas jurídicas estamos hablando de 145.000 contribuyentes. Esa es la diferencia. ¿Y de ese universo, cuántos están en condición de bloqueados, activos? Bloqueados tenemos físicas 22.000 y bloqueadas tenemos 8.000 empresas. Con suspensión temporal tenemos 349.000 contribuyentes físicas y 47.000 empresas que están con suspensión temporal. Eso varía mucho. Sí. En el caso de la suspensión temporal se puede dar por dos motivos. Uno, cuando el propio contribuyente solicita la suspensión por el plazo de 6 meses o un año. Sí. Y la otra es cuando nosotros le suspendemos por alguna sanción o alguna irregularidad que cometieron. Y en el caso del bloqueo ya es por probablemente que tengan casos en los cuales hay sanciones ya firmes y que está bloqueado por o que no presentó documentación o porque no pagó la deuda exigible de parte del Estado. De esta masa tributaria que mencionabas, director, ¿siguen siendo las micro, las de mayor peso dentro de la condición de bloqueados, con suspensión temporal, o ha habido como una suerte de descomprensión en ese sentido? Bueno, nosotros vemos que hay 349.000 personas físicas que tienen suspensión temporal. Estamos hablando de que la mayoría son prestadores de servicios o profesionales independientes, pero más también empresas unipersonales. Eso también vemos en el caso de personas físicas. Normalmente estas personas tratan de establecer empresas unipersonales y bueno, eso es lo que vemos, una mayor cantidad de suspensión temporal en lo que va del año 2025. Y en total tenemos activos 860.000 contribuyentes, ¿verdad? Un número bastante importante, considerando de que en el 2019, cuando me tocó asumir el cargo de ministro, el nivel de contribuyentes activos hablaba prácticamente 450.000 más o menos. Entonces subió mucho, más del doble de lo que en 7 años, 6 años aproximadamente.
¿Han registrado la venida de empresas internacionales, director, en los últimos meses o quizás desde que Paraguay tuvo el primer sello internacional de grado de inversión? ¿Cómo también están viendo esa dinámica en los últimos meses? Bueno, tenemos una cantidad importante, se ha prácticamente triplicado el certificado de residencia fiscal solicitado por personas extranjeras que han venido a tener radicación o en este caso residencia en Paraguay. Sí. Primero hacen su procedimiento en migraciones, después vienen a la DENIT y ahí le otorgamos esa residencia fiscal y bueno, se ha prácticamente triplicado en estos 3 últimos años el nivel de inscripciones y de solicitud de residencia fiscal. Vemos en ese sentido, si ponemos en orden el nivel de inscripciones, estamos hablando de que brasileros y argentinos son los que lideran la solicitud de residencia fiscal, principalmente brasileros en esta última etapa, y también una cantidad importante de bolivianos y después también de alemanes. Eso es básicamente los que están viniendo más a invertir en Paraguay, desde un pequeño contribuyente hasta un gran contribuyente, es lo que estamos viendo, inclusive industrias que están viniendo, el caso de una industria de ropa que vino a Paraguay, Sí. una empresa muy importante, que viene como industria a Paraguay y opta justamente por el sistema tributario en Paraguay. Entonces, creo que cada vez se está diversificando más. Anteriormente solamente veíamos sector agrícola, pecuario y sector ganadero. Hoy estamos viendo una diversificación de las actividades económicas en cuanto a inversión extranjera, optando por el sistema paraguayo. En materia de plazo, ¿por cuánto tiempo otorga la DENIT justamente este certificado, director? Bueno, el certificado de residencia fiscal tiene una duración de 1 año, que puede ser prorrogado nuevamente Sí. por el mismo periodo. Y bueno, siempre y cuando cumpla con ciertas características que la norma establece, ¿verdad? Nosotros tenemos una norma bastante flexible sobre lo que es residencia fiscal, entonces es muy sencillo otorgar, siempre y cuando haga el primero su procedimiento o su proceso dentro de lo que es migraciones, la Dirección Nacional de Migraciones, con eso ya puede venir a hacer su registro en Paraguay para poder tener su residencia fiscal y de esa manera montar ya sea una prestación de servicio o directamente una empresa unipersonal o una industria en general. Si tuviéramos que compartir datos concretos, director, ¿en cuántas empresas aproximadamente han sido estas que representan la triplicación de estos últimos años? Estamos hablando de casi 1.000 empresas Es en el mucho. 2000, solamente en el 2025. En el 2023 teníamos 60 empresas. Después en el 2024 tuvimos 600 y casi 1.000 en el 2025. Hasta ahora ningún tipo de inconvenientes en materia fiscal o incumplimiento por parte de estas empresas, ¿o hubo algún tipo de inconveniente, Oscar? No, ninguno cumpliendo con toda la normativa. Creo que en ese sentido no hay nada que podamos cuestionar o de alguna manera que podamos informar. Pero sí lo que yo veo es que hay una mayor diversificación en el sentido de que están aprovechando, especialmente lo que pasa en Brasil, que ellos están con una reforma tributaria Es cierto. y eso un poco ellos miran con un lado negativo, entonces esa es una oportunidad que Paraguay tiene, donde nosotros ya aseguramos que no vamos a cambiar las reglas tributarias hasta el 2028. Es una promesa no solamente de promesa de campaña del presidente Peña, sino también ya es una política de gobierno en la cual no vamos a cambiar las reglas, ni aumentar impuestos, ni impulsar la creación de nuevos impuestos. Clarísimo. ¿El tratamiento para estas empresas extranjeras es el mismo que las que tienen, o el tratamiento que tienen las empresas paraguayas, o hay una diferencia, director? Bueno, la única diferencia es que primero tienen que tener la residencia de sus Sí. accionistas y sus representantes legales.
ese es un primer procedimiento que se debe hacer en la Dirección Nacional de Migraciones y posteriormente hacer sus documentaciones aquí, presentar sus documentaciones en la DENIP. Eso se hace todo online. Lo que tiene que hacer es venir el representante legal a hacer el registro para poder tener ya el registro único contribuyente, el número de RUC ya habilitado aquí en la DENIP. Básicamente ese sería el único requisito, ¿verdad? Donde sí vemos de que, no sé si hay quejas, pero sí comentarios, es en el caso de habilitación de cuentas bancarias y todo lo que tiene que ver con la inclusión financiera. Ahí es donde vemos de que es un poco más complejo, más exigente. Siempre en este caso, extranjeros están comentando eso, que le cuesta mucho habilitar una cuenta bancaria, que le piden muchos requisitos, ¿verdad? Ahí es donde hay como una especie de comentario negativo o reclamo, pero en líneas generales están optando por venir a Paraguay y creo que es una oportunidad que hay que seguir impulsando. ¿Se analiza desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios la posibilidad de que puedan presentar los balances en dólares, director, o eso no está todavía en mesa o carpeta? Sí, estamos analizando. Este año tenemos 2 puntos que estamos ya discutiendo a nivel interno. Uno que tiene que ver con la declaración de criptoactivos, que estamos ya haciendo todo lo que es la normativa que vamos a implementar este 2026. Que no Y existe segundo, en Paraguay, Oscar. Claro que no existe, exactamente. Lo que pasa es que la declaración, ahora nosotros estamos ya trabajando con el Banco Central para poder determinar si contablemente se puede declarar como un activo. Nosotros entendemos de que el Banco Central dice que no es una moneda legal o moneda de curso legal en Paraguay, eso entendemos. Y entendemos también las fluctuaciones o las variaciones que tiene dentro de lo que es el mercado bursátil a nivel mundial. Ahora, sí entendemos que hay una realidad de que hay muchas transacciones que se están haciendo con ese tipo de activos, entonces tenemos que también ir adentrándonos a eso de tal manera poder implementarlo de forma gradual. Entonces, eso ver porque hoy muchas empresas están optando por hacer transacciones con moneda digital, Sí. O moneda virtual, y eso genera también el pago de impuestos correspondiente. Entonces, es una realidad. Brasil lo hizo. La mayoría de los países lo están haciendo, entonces estamos también trabajando sobre eso. Y ahí también es el tema de las declaraciones o la contabilidad también en moneda extranjera, teniendo en cuenta de que muchas empresas, especialmente las que están dentro del régimen de turismo principalmente y en ciudades fronterizas, su transacción normal o diaria es en moneda extranjera, en Claro. dólares americanos. Entonces también estamos analizando eso como política para implementación, pero lo vamos a hacerlo con la prudencia necesaria y también con criterios técnicos y normativa legal bien clara. Con respecto a cómo empezó el año 2026, ¿cuáles son los números del cierre de enero 2026, director? Bueno, nosotros tuvimos un empate, llegamos a recaudar prácticamente el mismo monto que el 2025. Estamos hablando de que en el 2025 se llegó a 3.185 billones de guaraníes y este año 2026 en enero cerramos en 3.209 billones de guaraníes. Entonces, prácticamente 1% aumento fue en términos numéricos, estamos hablando de un empate técnico. Entonces, en el punto de vista financiero, eso es para nosotros, llegamos o logramos Sí. empatar en comparación a lo que fue el 2026-25 y considerando algunos aspectos, la baja del tipo de cambio y la menor transacciones de despachos aduaneros, porque donde vimos una caída fue en la aduana, ¿verdad? Sin embargo, en impuestos internos tuvimos prácticamente un aumento de casi 10%. Pero el impacto que tuvimos en la aduana fue muy grande, por eso que tuvimos ese empate en enero. Esta estructura de impuestos directos e indirectos también está sufriendo una reconfiguración en parte o inicio del año 2026, director. Sí, el trabajo que hicimos en la reforma tributaria en el 2020, que entró en vigencia la ley 6.380, lo Sí. que buscaba era lograr un equilibrio
o una equidad en el sistema tributario, y bueno, de alguna manera hoy estamos viendo eso, Sí. porque el impacto de lo que es el impuesto a la renta empresarial, el impuesto a los dividendos de utilidades, el impuesto a la renta a los no residentes y el impuesto a la renta personal, hoy esos cuatro impuestos tienen un impacto mayor en cuanto a lo que son impuestos directos. Antes veíamos un 80-20, ¿verdad? 80 impuestos indirectos, 20 impuestos directos. Hoy estamos viendo un prácticamente 55 de impuestos indirectos versus la diferencia de lo que es 45% aproximadamente lo que es impuestos, en este caso directos. Entonces, ese crecimiento de 20% de que antes era la presión tributaria de impuestos directos, hoy creció a prácticamente 45-46%. Entonces es un crecimiento muy importante. Entonces vemos de que ya no hay una, o sea, dentro de la torta, los impuestos directos tuvieron un incremento muy importante, de tal manera que sea más equitativo, más justo y más equilibrado el sistema tributario. Otro punto que me gustaría conversar contigo, director, es sobre la CONAXAR. Tengo entendido que está bajo la administración de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. ¿Cómo están viendo también esa reorganización dentro de la dependencia? Y estamos trabajando ahora con la normativa sobre la estructura orgánica de la CONAXAR, de la Comisión Nacional de Juegos de Azar. Así es. Es un poco complejo porque hay que tener en cuenta que es una comisión que integran personas de diferentes estamentos, gobernaciones, municipios, que son entidades, o en este caso gobiernos subnacionales. Tenemos también representantes de la DIVEN, del Ministerio del Interior y de la propia DENIP, que en este caso es el presidente, que es el señor Liceras. Estamos ya trabajando ahora sobre lo que es la quiniela. Sí. Estamos teniendo justamente un atraso en todo este proceso, teniendo en cuenta estos cambios que hicimos. Del Ministerio de Hacienda pasa a la DENIP, y la DENIP le puede dar o le tiene que dar mayor también estructura de movimiento, en el sentido de los controles, de las verificaciones, y darle el soporte que antes no tenía la Comisión Nacional de Juegos de Azar. Esa es básicamente la idea, pero en esencia, la autonomía que tiene en cuanto a las decisiones la sigue teniendo esa comisión que integran diferentes estamentos. ¿Ha aumentado el nivel de aporte de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, director, considerando también estos casinos online o los juegos que se dan también a nivel virtual, que vienen de alguna manera creciendo de manera importante en los últimos años? Sí, hubo un crecimiento de lo que es el canon fiscal del 2025. Estamos hablando de un monto que estaba dentro de nuestros planes. Creemos de que este 2026 vamos a poder consolidar eso y poder hacer más transparente todo el proceso, porque tenemos el llamado que se hace de la quiniela, donde por primera vez se hace un otorgamiento de concesión, hasta 3 concesiones que se pueden dar. Normalmente tanto la quiniela como las apuestas deportivas era una concesión por tipo de juego. Sin embargo, ahora con la nueva ley ya se rompe ese monopolio o exclusividad que tenían las empresas para poder explotar esto. Ya se abre el mercado para que otras empresas también puedan participar y cumplir y competir dentro de lo que la propia Constitución establece como la libre concurrencia, en el cual nos parece también importante que se pueda dar esa competencia sana y justa dentro de las condiciones que establece la propia ley. ¿Aproximadamente cuánto contribuye en la recaudación tributaria este segmento o sector, director? Bueno, no ingresa como un ingreso de fiscal propiamente, como impuestos, ¿verdad? Porque Sí. o como tributos, ¿verdad? Hay que recordar, ¿verdad?, de que los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. En este caso, el canon, si bien ingresa dentro del Ministerio de Economía y Finanzas como ingreso del Estado, no se configura dentro de lo que es el tributo o un tributo propiamente, por las especificaciones y la característica que tiene. Pero aporta prácticamente, no tengo el monto exacto, Prince, No hay problema. no quiero mentir, pero te voy a pasar, ni bien culminemos esta entrevista, te voy a pasar los números para que también lo tengas y puedas compartir con toda la audiencia.
Facturación electrónica, ¿cómo está ese proceso de implementación también, Oscar, que ha sido de alguna manera una transformación, pero importantísima dentro de justamente este proceso, esta estructura tributaria en Paraguay? Bueno, ahí tenemos que el 2026 va a ser un año donde vamos a buscar nuevamente lograr un aumento en la cantidad de contribuyentes que se inscriban dentro del registro de facturación electrónica. Hoy tenemos casi 23.000 contribuyentes entre personas físicas y jurídicas que ya están dentro del sistema. Hay que recordar que hay dos sistemas dentro del sistema de facturación electrónica, Ecuatia y Ecuatia-I. El sistema Ecuatia es un sistema que tienen que adaptar las empresas o comprar los servicios. Es una inversión que tienen que hacer cuando tienen más de un punto de expedición. El sistema Ecuatia-I es un sistema gratuito para personas físicas y empresas unipersonales que tienen un solo punto de expedición. Entonces tienen que venir a hacer el registro aquí en la DENIT, en las oficinas, en las 14 oficinas regionales que tenemos. En la que le quede más cerca puede venir, tiene que traer su cédula, tiene que hacer el registro y se le otorga el sistema de facturación electrónica Ecuatia-I, totalmente gratuito. Desde su celular van a poder emitir la factura, van a poder enviar en este caso a sus clientes, y de esa manera poder estar también utilizar la tecnología de manera positiva y olvidarse de que se pueda borrar la factura o de las facturas preimpresas, que es un cambio realmente trascendental dentro de el uso de tecnología para nosotros, dentro de lo que es la formalización y también la facilitación del sistema tributario dentro de la contabilidad y del día a día de los contribuyentes. ¿Se ha reducido considerablemente, director, estos casos de mega evasión y demás que años anteriores eran tapa principal de los medios de comunicación, obviamente vinculado a todo este proceso también de innovación y tecnología? Sí, hemos tenido, de hecho, el aumento de recaudación. Imagínate, Prince, si vemos, muchos cuestionaban al principio la creación de la DENIP, y muchos dudaban inclusive de que iba a tener, de que iba a ser exitoso. Sin embargo, los números hoy, si nosotros sumamos los porcentajes de crecimiento, estamos hablando de casi un 35% de aumento de recaudación en prácticamente 30 meses. Es un número que ya superó los 1.500 millones de dólares de crecimiento de recaudación. Entonces, definitivamente los números demuestran de que fue una decisión correcta, parte del trabajo radicado en 3 pilares: el uso de tecnología, la decisión de poder elegir a las personas más aptas en los cargos sin presión ni influencia externa, que siempre la aduana principalmente tenía esa característica. Y un tercer aspecto que nos parece muy importante también es la trazabilidad. Hoy tenemos trazabilidad de lo que ingresa y de la comercialización dentro de territorio nacional, o la reexportación o la venta de lo que es el régimen de turismo, ¿verdad? Entonces tenemos un nivel de información que antes no teníamos. Antes se manejaba como islas totalmente separados, lo que era la aduana por un lado, lo que era impuestos internos por otro. Hoy el combate al contrabando, el combate a la evasión se puede hacer de una manera mucho más efectiva y mucho más eficiente, considerando también los resultados, ¿verdad? Entonces, muchos dicen, bueno, 2025 se creció 9%. Uno mira la inflación, mira también el tipo de cambio, mira ciertos aspectos o datos macroeconómicos y dicen se tenía que crecer nomás luego de eso. Sin embargo, históricamente vimos de que un crecimiento de la economía no siempre se había reflejado en un aumento de recaudación. 2010, que Paraguay tuvo un pico de crecimiento económico, creo que lo recordás, Prince, sí, así no se vio reflejado en los niveles de recaudación. Entonces, el trabajo que hace la DENIT hoy, con la formalización, facturación electrónica, combate al contrabando, combate a la evasión, permite que haya una conciencia mucho más clara y mucho más eficiente de lo que teníamos antes. Y eso permite que hoy tengamos esos números. Estamos hablando de 1.600 millones casi ya de crecimiento en 30 meses, ¿verdad? Un número impactante. De hecho, si nosotros miramos
la evaluación que hizo tanto las dos agencias calificadoras de riesgos reconocen que el crecimiento de la recaudación fue una medida exitosa de Paraguay como una reforma al Estado. Y si ustedes recuerdan, fue el primer proyecto que el presidente Peña presenta, inclusive antes de asumir el cargo el 15 de agosto del 2023. 2023. Así mismo fue. Óscar, agradecerte tu tiempo, desearte un exitoso 2026 y bueno, este espacio siempre está abierto también para la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Quiero aprovechar, Prince, Adelante. invitar a todos los contribuyentes, si tienen alguna deuda hasta el 2023, inclusive 2023 para atrás, si tienen deudas con la DENIT, se acerquen y se beneficien con el decreto 5.154 que se sacó en el 2025. A fines de 2025 emitimos este decreto, el presidente de la República lo firmó, donde establecemos regularizaciones de deudas impositivas al 0% de interés de recargo. O sea, exoneramos los intereses y la multa por, en este caso, por tardanza en el pago, entonces, por mora. Entonces, aprovechen este decreto, vengan, acérquense, entren en nuestra página web y paguen sus impuestos de manera mucho más sencilla, fraccionando hasta 24 meses los que quieran hacerlo, sin ningún recargo de multa ni de mora. Aprovechen este decreto que está hasta agosto del 2026, está vigente, así que no dejen para última hora, aprovechen ya desde principios del año, de tal manera poder organizar sus finanzas y poder cumplir con todas las obligaciones tributarias. Clarísimo. Muchísimas gracias, director. Que tengas un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Igualmente, saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. Estamos siempre en contacto. Muchas gracias. Era Óscar Orue, director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, DENIT, hablándonos sobre cómo está la estructura tributaria, la dinámica y sobre todo los desafíos y las perspectivas también para lo que representa la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. El último anuncio también que dio a conocer el director Óscar Orue. Así vamos haciendo nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía Amiga. Pasando a nivel nacional y de acuerdo con información recabada de los diferentes medios de comunicación del país, lo que se publica en ABC, en su digital y en su impreso, y que fue un tema abordado también por la consultora MF Economía e Inversiones en la edición de ayer domingo, es sobre el tema del impacto de la caja fiscal, que si no se realizan las reformas de manera urgente, obviamente la incidencia se va a ir profundizando, considerando que ya está generando impactos considerables en las cuentas fiscales, que termina impactando también a toda la población. De acuerdo con lo editado ayer en el impreso de ABC y en su digital, el 31 de diciembre de 2023, y esto forma parte del estudio actuarial que dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas, la caja fiscal registró un poco más de 232.000 aportantes y 74.000 jubilaciones y pensiones, con una relación de 3,1 activos por pasivo, por debajo del umbral actuarial de 5. El Magisterio Nacional concentró 34,3% de aportantes y 47,4% de beneficios. Bajo población cerrada, el programa civil requiere reservas por 16.000 millones de dólares frente a aportes previstos de 2.658 millones de dólares. Y este es un estudio muy interesante que lo dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente respaldado por un equipo muy importante y con alto conocimiento en materia de cuestiones de entidades del sistema previsional, así que los resultados que arroja este estudio actuarial son alarmantes y está, de hecho, este informe publicado en el portal digital del Ministerio de Economía y Finanzas y va a seguir siendo tema de debate, de análisis y de preocupación, considerando que en días más va a ser tratado en la Cámara Baja como parte del plan que se tiene también dentro de lo que se debe analizar dentro del Poder Legislativo y también como plan del Poder Ejecutivo para empujar esta importante reforma en el país. ¿Más información, Ada?
De acuerdo con Agencia de Información Paraguaya, el 30 de enero de 2026, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, afirmó en el Congreso Nacional del Paraguay que el gobierno está abierto a dialogar e incorporar alternativas al proyecto de reforma de jubilaciones y pensiones del sector público. Indicó que la propuesta incluye cambios paramétricos como edad mínima de jubilación, tasa de sustitución, años de aportes y por primera vez una contribución explícita del Estado con el objetivo de distribuir la carga entre jubilados, activos y el Estado. El ministro señaló que en el último año el déficit de la caja fiscal alcanzó 380 millones de dólares y que la reforma busca evitar que el deterioro llegue a 100.000 millones por año. Representantes de docentes, médicos y fuerzas públicas pidieron suspender la sesión parlamentaria prevista para el 5 de febrero y solicitaron una mesa técnica con el ministerio para analizar contrapropuestas y profundizar el debate sobre la sostenibilidad del sistema. Y otro tema en debate, y está siendo de hecho punto central, es este acuerdo Mercosur, Unión Europea y bueno, las implicancias también para Paraguay. De acuerdo con abc.com.py, Javier Jiménez, el ministro, presentó la balanza Paraguay-Unión Europea y señaló que la inversión europea alcanza 2.400 millones de dólares frente a 34.000 millones de dólares en Uruguay, casi 13 veces más por la instalación de papeleras con capital finlandés y europeo. Paraguay busca atraer a este tipo de capital con apoyo a proyectos como Paracel. En 2025, los principales destinos de exportación fueron Países Bajos, Alemania, Italia, España y Portugal, con un volumen menor al uruguayo que supera los 2.000 millones de dólares. ¿Más información? De acuerdo con el portal del Ministerio de Industria y Comercio, en Dubái, durante el Foro de Inversiones América Latina y el Caribe, el presidente Santiago Peña planteó la integración regional como eje del nuevo capítulo económico de América Latina y posicionó a Paraguay como plataforma estratégica dentro del Mercosur. Destacó el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, firmado en enero tras más de 25 años de negociaciones, y anunció que en el primer semestre se trabaja para cerrar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y los Emiratos Árabes Unidos con liderazgo paraguayo. El mandatario subrayó la ubicación geográfica de Paraguay como eje logístico mediante la hidrovía Paraguay-Paraná y la futura ruta bioceánica que conectará el Atlántico con el Pacífico y reducirá tiempos hacia Asia. Señaló la matriz energética 100% renovable basada en hidroeléctricas con costos competitivos y capacidad de exportación como atractivo para industrias intensivas en energía y proyectos de integración regional, incluyendo gasoducto y energía solar. Reiteró que Paraguay busca consolidarse como puerta de entrada para fortalecer vínculos entre Medio Oriente y América Latina. Y como otro año, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis económicos vinculados obviamente a temas de ese tipo, ya sea a nivel internacional, regional y también de Paraguay. Y como está haciendo punto focal la caja fiscal, la reforma de este componente presupuestario, en la edición de hoy se aborda acerca de que los datos del Ministerio de Economía y Finanzas evidencian que en el Magisterio Nacional el 71% de los docentes se jubila antes de los 55 años, con una edad mínima observada de 41 años y una edad promedio de retiro de 52 años. Un docente que inicia aportes a los 25 años y trabaja 27 años, aporta 403 millones de guaraníes, pero recibe 1.567 millones de guaraníes en beneficios. De los cerca de 25 años de jubilación que financia el sistema, solo 6 años se cubren con aportes propios y 19 años con el componente solidario. En el caso de las fuerzas públicas, puntualmente en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas, se repite el patrón. En la policía, el 78% se jubila antes de los 55 años con una edad mínima de 32 años y promedio de 52 años, aporta 318 millones de guaraníes y recibe 2.619 millones de guaraníes con 3 años cubiertos por aportes y 22 por el sistema solidario. En las Fuerzas Armadas, el 74% se jubila antes de los 55 años con edad mínima de 35 años y promedio de 52 años. Aporta 343 millones de guaraníes y recibe 2.651 millones de guaraníes con la misma proporción de 3 y 22 años. Menciona parte de este artículo cuyos datos son extraídos también del Ministerio de Economía y Finanzas. Ada, ¿dónde la gente puede encontrar más de esta información? Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, X, LinkedIn, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py.
Y así vamos llegando al punto final del primer programa de esta misión 2026. Agradecerles a todos los compañeros que nos dan el soporte correspondiente y por supuesto a toda la audiencia que nos sigue tanto por X, YouTube y por supuesto por el canal de Aire Abierto. Así vamos cerrando un capítulo más. Mañana tenemos más información. ¿Nos reencontramos? Asimismo, a las 12. Así es, que tengan un excelente inicio de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.